Bueno, Verónica, muchísimas gracias por este tiempo y lo que quiero es primero agradecerte el que podamos tener esta conversación y que esta conversación la podamos compartir en el simposio. Y voy directo a la primera pregunta. ¿En qué medida pensar en las dimensiones de la comprensión nos permite entender mejor la comprensión profunda? ¿Y cómo fue el proceso que ustedes desarrollaron para llegar a tratar de buscar una manera de entender un poco más allá cuando hablamos de comprensión de qué hablamos? Bueno, primero quiero decirte que me hubiera encantado estar en San Luis conversando, no solamente compartiendo algunas de las ideas que estamos trabajando, pero también conversando con la gente, viendo el trabajo que se está haciendo. Me contaste que hay muchísimo trabajo desarrollado ya, entonces me hubiera encantado tener la oportunidad de ver lo que se está haciendo, conversar con los participantes de esta reunión. Te cuento un poco la historia de cómo empezamos a trabajar el tema de las disciplinas y de las dimensiones de comprensión. Como sabes, el proyecto de Teaching for Understanding, de enseñanza para la comprensión, fue un proceso de investigación de unos 6 años, en donde que reacciona al descubrimiento, a los resultados de investigación de la década de los 80, principios de los 90, en los que nos dimos cuenta, no solamente nosotros, sino que gente que trabajaba en el área de psicología cognitiva y psicología del desarrollo, vimos con enorme claridad que los 12 años de instrucción que los estudiantes estaban teniendo en la escuela primaria y secundaria, y luego también a nivel de educación superior, no estaban generando saberes flexibles, no estaban generando la capacidad de que los estudiantes o que las personas utilicen lo que aprendían en la escuela en contextos nuevos. No tenían esta flexibilidad o esta experticia más adaptable. Y nos pusimos en campaña a tratar de definir qué significa comprender algo en profundidad, que es, digamos, el marco que ustedes manejan súper bien. Y parte de nuestro desafío era tratar de definir qué significa comprender algo de manera disciplinar en profundidad, porque hay muchas cosas que comprendemos. De hecho, si uno pregunta en general, la gente acerca de cosas que comprendemos en la vida cotidiana, todo el mundo tiene cosas que comprende en la vida cotidiana, jardinería, cómo criar chicos, etcétera. Pero las comprensiones disciplinares parecen ubicarse en otra parte de la mente, parecen ubicarse dentro de los espacios de memoria que están muy rutinizados dentro de las prácticas escolares, de las prácticas de exámenes y demás. Entonces, para articular lo que significa una comprensión disciplinar de profundidad, el grupo nuestro de investigación se dedicó a mirar un poco cómo piensan los expertos, qué es lo que hacen los expertos, qué es lo que dicen los filósofos acerca de cómo construyen el saber los expertos y cómo lo validan. Miramos en el área de historia, miramos en el área de biología, miramos en el área de las artes, en artes y en literatura, como para tratar de ver en qué consiste esta experticia, y miramos también mucho el trabajo de los psicólogos del desarrollo para ver cómo es que esta experticia se desarrolla a lo largo del tiempo. Luego de mucho análisis, y es un análisis particularmente de fuentes secundarias, construimos un marco, que es este marco de las dimensiones de comprensión, que apunta a mirar a la disciplina no como una serie de hechos o datos o información que los estudiantes tienen que memorizar o tienen que poder adquirir, sino más bien te diría que como una lente a través de la cual los estudiantes miran el mundo. La idea de las dimensiones de la comprensión es poder articular en qué consiste la experticia disciplinaria, de manera tal de poder ver cuáles son las transformaciones mentales que tiene que tener un alumno a lo largo de su educación dentro de una disciplina, de manera tal de poder interpretar el mundo con estos saberes, a través de estos saberes. Hay una diferencia enorme, por ejemplo, en la manera en que puede interpretar un estudiante unas noticias acerca del calentamiento global, si sabe o no sabe algunas de las formas de construcción de conocimiento en ciencia, si sabe o no sabe algunos principios fundamentales de química con respecto a las moléculas de carbón, cómo operan en la atmósfera, etcétera. En la vida pública aparecen muchísimas oportunidades de demostrar o no demostrar este tipo de
de experticia disciplinar. En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, en el mundo entero ha habido un debate enorme acerca de qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos acerca del calentamiento global, qué tanto realmente está ocurriendo y qué tanto no, y con varias agendas políticas se ha puesto en debate el saber de los científicos. Esto ocurre tanto para el caso del calentamiento global como para el caso de la teoría de la evolución, por ejemplo. Entonces, tener un público que esté informado acerca de cómo es que se construye el saber científico, cuáles son los fundamentos sobre los cuales nosotros podemos decir que ciertas teorías o ciertas descripciones del mundo son más creíbles que otras, que no significa que sean firmes y que estén resueltas, o sea, que los resultados de la ciencia sean resultados que están resueltos para siempre, sino más bien que son los resultados que tenemos hasta el momento, que es lo mejor que hemos podido hacer con la información que tenemos, que nos avanzan en comparación a los saberes de la vida cotidiana, o los saberes más informales, o los saberes más ingenuos, si querés, acerca de cómo interpretamos la naturaleza. Entonces, dentro del marco de dimensiones de comprensión, hemos intentado describir en qué consiste esta experticia. Decimos, bueno, esta experticia consiste en 4 áreas fundamentales. Una que tiene que ver con los saberes mismos, o sea, los resultados de las investigaciones científicas, las teorías que tenemos a nuestra disposición, los tipos de ejemplos y esta capacidad que podemos tener de vincular teoría con ejemplos concretos. Entonces, un estudiante demuestra una comprensión disciplinaria si tiene esta flexibilidad, esta capacidad de vincular teoría y ejemplos, si tiene la capacidad de articular teorías o resultados en la disciplina de manera tal de que no contengan errores conceptuales, por ejemplo, que son muy comunes en ciencias, son muy comunes en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en literatura. Entonces este es un área, ¿no? El área de los saberes, el área de conocimiento. Otra área es el área de cómo es que sabemos lo que sabemos, o sea, realmente ver cuáles son los criterios de validación, cuáles son los métodos, cómo es que los expertos llegan a las conclusiones a las que llegan. Y eso es particularmente relevante en los casos estos que te contaba de la crítica a la teoría de la evolución y la crítica a los resultados de estudios sobre calentamiento global. Pero hay un área que digamos, además del área de métodos, que sería esta segunda dimensión, hay un área que tanto para los estudiantes como para nosotros los docentes, como para la sociedad en general, es de enorme importancia y no había sido articulada con el mismo grado de especificidad, si crees, que se había articulado el área de saberes o de conocimiento. Y esta tercera área es el área del propósito de la disciplina. ¿Por qué? ¿Para qué hacemos las investigaciones que hacemos? ¿Para qué sirve la disciplina? Y no en un sentido así práctico, pragmático, de utilización inmediata, sino cuál es, qué es lo que podemos como sociedades hacer con respecto a la naturaleza, hacer con respecto a los derechos humanos, hacer con respecto a las sociedades, a los otros, a la cultura, que no podemos hacer sin el saber disciplinar o sin indagaciones disciplinarias. En ese caso, nosotros enfatizamos muchísimo la idea de que las disciplinas tienen no son saberes descontextualizados, sino que son saberes que forman parte de las biografías de algunos seres humanos que han dedicado su vida a tratar de entender cómo funcionan las moléculas de carbón, o qué es lo que está ocurriendo con el impacto qué es lo que está ocurriendo con las distintas zonas geográficas como resultado del calentamiento global. Son agendas, son biografías, son búsquedas de personas muy comprometidas con el saber, y poder representar las disciplinas a través de estas biografías, a través de estas búsquedas personales, estas búsquedas sociales que las disciplinas representan, nos parece que es una manera de acercar al estudiante al propósito mismo de la disciplina.